En el siglo I, Pompeya era la ciudad del pecado del Imperio Romano. La élite romana se deleitaba en el sexo y el sadismo. Los primeros seguidores de Jesús predicaban el arrepentimiento a los romanos y predecían el fin de los tiempos. Y algo pasó. El volcán Vesubio hizo erupción y arrasó Pompeya y la vecina Herculano. ¿Fue la erupción lo mejor que le pudo pasar al cristianismo? ¿Le dio el Vesubio al cristianismo el impulso que necesitaba? Este es uno de los secretos del cristianismo que está desenterrando el periodista de investigación Simcha Jacobovici. De los desiertos a las tumbas, desde Roma a Tierra Santa, Simcha busca la verdad detrás de mitos históricos, creencias ancestrales y algunas de las historias bíblicas más grandiosas jamás contadas. Se sabe que las erupciones volcánicas han influido en la expansión de la religión. Durante el éxodo bíblico, muchos dicen que la erupción de Tera en Grecia ayudó a Moisés al generar catástrofes que se registraron en la Biblia como las plagas. En tiempos modernos, la erupción del Krakatoa provocó que millones se convirtieran al Islam, haciendo de Indonesia el país musulmán más poblado del mundo. ¿Y el cristianismo? ¿Aprovechó una erupción? Tal vez. En la mañana del 24 de agosto del año 79 después de Cristo, la gente de Pompeya se despertó pensando que era solo otro día en este lugar de recreo de la élite romana. Para las 10 de la mañana, una ligera ceniza empezó a cubrirlo todo. Para las 2 de la tarde, la ceniza era más gruesa, llevando a la gente a sus casas. Otros huían de la ciudad, pero ya era muy tarde. Para las 7:30 del día siguiente, el volcán lanzó una nube de más de 30 kilómetros de altura. Luego, rocas en llamas rodaron por la ladera de la montaña, incinerando todo a su paso. Los cuerpos de los habitantes quedaron atrapados en capullos de ceniza caliente, creando estos moldes que inmortalizarían a las víctimas. Resulta que la erupción pudo haber sido el catalizador para la expansión del cristianismo en el Imperio Romano. Para entender por qué, estamos tras la pista de un misterio de 2000 años. La investigación comienza en la ciudad de Herculano, también sepultada por la erupción. En febrero de 1938, mientras excavaban la antigua ciudad, los arqueólogos descubrieron algo que podría poner de cabeza la historia bíblica. Hoy en día, el público no tiene acceso a este sitio. Descubrieron el rastro de una cruz cristiana que había sido clavada en una pared y luego arrancada. Esta cruz no es posterior al año 79 después de Cristo, cuando la ciudad quedó cubierta de ceniza por 2 milenios. El problema es que los expertos creen que la cruz, como símbolo cristiano, no empezó a usarse sino hasta 300 años después del Vesubio. Pocas personas quieren desafiar esta opinión. Y, sin embargo, en una ciudad que fue cubierta de ceniza menos de 40 años después de la crucifixión de Jesús, aquí hay una cruz, aparentemente usada como un símbolo cristiano. ¿Cómo podría ser eso otra cosa que no fuera una cruz? ¿Ven en realidad dónde estaba atornillada? Cuando la encontraron, el piso todavía estaba ahí y hay imágenes donde había un altar enfrente y algo para arrodillarse. Es controvertido porque se supone que no debería estar ahí, pero ¿qué más podría ser? Esto apunta a la existencia de cruces en el año 79. Según los padres de la Iglesia, los primeros seguidores de Jesús, que eran judíos, usaban una cruz o una etif como símbolo de su fe. Para ellos, la X representaba la letra Tav, la última letra del alfabeto hebreo. La X simbolizaba el final, la perfección, la rectitud. La cruz en Herculano sugiere que, 300 años antes de que el Imperio Romano se convirtiera al cristianismo y adoptara la cruz como su símbolo, en la zona de Pompeya, la Tav hebrea ya se estaba transformando en la cruz gentilo-romana que reconocemos hoy en día. Es el cuarto superior de una casa lujosa. No es una capilla. Tal vez un dormitorio privado de un esclavo judío o cristiano. Yo diría que, sin temor a equivocarme, no concibo esta figura en yeso sino como algún tipo de cruz. Una P.
Algunos dicen que era muy pronto para una cruz. Otros creen que es un librero, un soporte, según la gente. Eso es una tontería. Por la forma, así no se sostiene un librero. Y la arrancaron de la pared. ¿Arrancas tu librero de la pared y sales corriendo para salvarte? ¿Me explico? La ciudad se está destruyendo. Fue aplicado todo alrededor. Al delinear ese espacio, dice, este es mi centro de devoción. Hay un texto cristiano antiguo que ha sido ignorado. La Carta de Bernabé. Es de fines del siglo I, principios del siglo II, más o menos la misma época que la destrucción de Pompeya. El autor dice que la letra T, que simboliza la cruz, también representa a Jesús. Para entender qué hacían los cristianos en Pompeya apenas 49 años después de la crucifixión. La pista detectivesca nos lleva de regreso a donde todo comenzó, Jerusalén. En el año 66 después de Cristo, en Judea bajo dominio romano, estalló una revolución. Después de 4 años de lucha, los romanos capturaron Jerusalén y su templo, el sitio más sagrado del judaísmo. El general romano Tito incendió el templo y convirtió a cientos de miles de judíos en esclavos. Entre ellos, estaban los primeros cristianos de lugares como Jerusalén, Belén y Nazaret. Algunos de estos esclavos debieron haber conocido a Jesús. Ahora se encontraban en lugares como Roma y Pompeya. Se sentían asqueados por lo que veían, una cultura donde el poder y la violencia gobernaban, y el sexo era una religión. Era casi imposible saber qué hacer con todas estas imágenes sexuales en Pompeya. Toparse de frente con un gran falo que sobresale de una pared en la calle mientras caminas. Siendo cristiano o judío, traído como esclavo a Pompeya y caminando por calles donde hay falos, ¿qué habría pensado al ser arrojado a la extraña ciudad de Pompeya? Creo que lo que les preocupaba era su nuevo estilo de vida. ¿Tendrían que vivir como esclavos ofreciendo servicios sexuales? Ahí es donde empezaba la verdadera crisis moral. Esa es la dura realidad de la guerra. Si finalmente eres derrotado, inevitablemente eres esclavizado, te llevan cautivo muy lejos de tu hogar y tienes que hacer precisamente esas cosas, dar placer y satisfacción. A otros, cosas que siempre resultan profundamente desagradables y humillantes para ti mismo. Para estos esclavos profundamente religiosos, debió parecerles como si hubieran entrado en Sodoma y Gomorra y luego, 9 años después de la destrucción del templo judío, el Vesubio hizo erupción. Irónicamente, Tito, el mismo general que había destruido el templo, era el recién nombrado emperador de Roma. Queda más que claro en la narrativa cristiana primitiva que la destrucción de Pompeya es una consecuencia de la destrucción del templo de Jerusalén. Es todavía más interesante ver cómo esa idea se reinterpreta en la conciencia romana y en particular, con la creciente paranoia de Tito. Estamos hablando de alguien que temía mucho al fuego, y con razón, dado lo que pasó en el Vesubio. También se enfrentaba a una epidemia donde la gente tenía fiebre por toda Roma, y ese calor incontrolable en su cuerpo llevó a Tito a tomar baños fríos, e incluso a enterrarse en la helada nieve. Era como si estuviera tratando de luchar contra la fuerza del fuego mismo, porque él sentía que había algo que no había extinguido por completo en el templo de Jerusalén, como si esa última brasa de espíritu hubiera sobrevivido, y la ira del Dios de Israel venía por él. Eso creo. La erupción del monte Vesubio en el año 79 llevó a miles de romanos a unirse al judaísmo y a su recién creada religión hermana, el cristianismo, especialmente al cristianismo. Aunque creo que Pablo merece todo el crédito, en realidad el Vesubio convirtió al cristianismo en religión mundial. Para poner a prueba mi tesis, he preparado una hoja de ruta. Tengo que encontrar pruebas aquí mismo de que había judíos en Pompeya antes de la erupción. ¿Por qué judíos? No olvidemos que al principio del movimiento, todos eran judíos, incluyendo a Jesús y sus discípulos. En segundo lugar, tengo que encontrar pruebas de que estos cristianos recién convertidos advirtieron a sus amos romanos paganos sobre un desastre inminente. ¿Por qué tenían que advertirles antes? Porque entonces los romanos no habrían visto la erupción del monte Vesubio como castigo divino. Probemos esta teoría y sigamos su evidencia.
El libro de los Hechos describe los viajes misioneros del apóstol Pablo. Ahí se menciona que él predicaba en ciudades portuarias concurridas, donde las nuevas ideas se difundían rápidamente. De hecho, él describe haber venido aquí a Pozzuoli, el puerto de Pompeya. Los estudiosos creen que esto ocurrió por el año 60 después de Cristo, 6 años antes de la revuelta judía contra Roma, y 19 años antes de la erupción del Vesubio. A principios del siglo I, todo el tráfico del Mediterráneo llegaba aquí a través de Pozzuoli. Así que En Hechos, cuando Pablo desembarca justo aquí. Exacto. no es casualidad que pase por aquí de camino a Roma. Por aquí pasaba la gente. La costa entre la bahía de Nápoles y Roma era demasiado peligrosa. Por eso la gente navegaba aquí, a Pozzuoli, y luego viajaba por tierra para llegar a Roma. Cuando Pablo desembarcó aquí, que se encontró con unos hermanos, es decir, judíos que eran seguidores de Jesús, que se habían convertido a este movimiento. Cierto. Los judíos que venían de Tierra Santa a Italia rumbo a Roma pasaban por aquí. Sorprende, porque son cristianos. La religión se expandía con rapidez. Antes que llegara Pablo, Sí, esto era como la isla Egis del mundo antiguo. Buscando su destino en la capital del imperio. Judíos como Pablo iban a Roma en grandes cantidades. Cuando Pablo llegó aquí en el año 60, fue puesto bajo arresto domiciliario por causar disturbios. 2 años después, fue liberado. Y 2 años después de eso, fue decapitado. Probablemente Pablo fue atrapado en las persecuciones masivas de cristianos que siguieron al gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Aquí está la evidencia arqueológica del incendio. El Circo Máximo, una enorme pista de carreras con cupo para más de 250.000 de espectadores. Una noche del año 64, los establos se incendiaron y ardió la ciudad de Roma. La respuesta al incendio nos dice que ya había muchos cristianos en Roma antes de la erupción del Vesubio. Fue un incendio que destruyó 3/4 partes de la ciudad. aquí es donde, según la leyenda, Nerón estaba tocando el violín mientras Roma ardía. Sí. ¿Después qué hizo Nerón? Pues culpar a los cristianos por el incendio. Pero para que Nerón culpara a los cristianos en el año 64, tenía que haber bastantes para que la acusación fuera creíble, ¿verdad? Eso es lo asombroso. Es apenas el año 64. Cerca de la crucifixión. Y así es como él puede decir, este es un grupo. Son lo bastante numerosos. Ya todos saben quiénes son. Y todos ustedes saben que son alborotadores, que están haciendo cosas ilegales y que ellos son los responsables de todo esto. Estos primeros cristianos, como Pablo, que fueron culpados por el incendio de Roma, fueron decapitados, arrojados a los leones y crucificados para el entretenimiento pagano romano. 2 años después de la persecución de los cristianos en Roma, los judíos de Judea se levantaron en armas. 4 años después de eso, fueron derrotados en el año 70 después de Cristo. Decenas de miles de esclavos judíos fueron llevados a la península itálica. Muchos de ellos eran cristianos primitivos. Nueva evidencia sugiere que, con la ayuda de un volcán, estaban a punto de apoderarse del Imperio Romano. Muchos historiadores dicen que el apóstol Pablo fue quien cristianizó al Imperio Romano. Piénselo. ¿Cómo pudo un solo hombre convertir al imperio más poderoso que el mundo haya conocido? No importa qué tan efectivo haya sido Pablo al difundir el Evangelio, el mensaje de los Evangelios. Imagínense qué tan efectivo sería un acto de Dios. Creo que la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo le dio al cristianismo un gran impulso, un empujón que la historia ha olvidado. Y los romanos habrían percibido esa erupción volcánica como un acto de un dios iracundo. Estamos hablando del Dios de Israel. Una venganza contra Roma por la destrucción del Templo de Jerusalén 9 años antes. En ese momento, los romanos incendiaron el Templo de Jerusalén y llevaron a decenas de miles de judíos a Roma como esclavos. Muchos de esos judíos eran cristianos primitivos. Para conmemorar la victoria sobre el Dios de Israel, los romanos construyeron varios monumentos, incluido el Coliseo. Utilizaron esclavos judíos y cristianos. Financiaron el proyecto con el dinero saqueado del templo. En el año 70, el Coliseo literalmente se levantó mientras el Templo de Jerusalén caía.
y a solo unos 90 metros del Coliseo se encuentra el Arco de Tito. La historia, tallada en su superficie de piedra, es un altanero testimonio al saqueo de Jerusalén, una celebración del saqueo de las riquezas del templo y la persecución de cientos de miles de esclavos judíos de Judea. Aquí tenemos un ejemplo extraordinariamente bien conservado de una procesión triunfal, que se celebraba con un gran desfile. Allí estaba todo mundo, estaba el emperador, estaban los esclavos del lugar que conquistaste, y también estaba todo el botín de guerra que trajeron de vuelta. En este caso había mucho dinero. Aquí trajeron la menorá del saqueo de este fabulosamente opulento y ornamentado templo en Jerusalén. Roma destruye Jerusalén en el 70. Jesús es crucificado en el 33. Hablamos de 37 años. ¿Correcto? Tal vez algunos encadenados en esa procesión escucharon a Jesús predicar. Sí, es absolutamente posible. Definitivamente pudieron haber presenciado, visto, escuchado a Jesús y luego terminar, por azares del destino, siendo esclavos de Roma. Según los evangelios, Jesús había predicho la destrucción del templo. Ahora que eso había sucedido, los judíos en general, y en particular los seguidores de Jesús, estaban esperando que los romanos fueran castigados por sus actos. Mientras tanto, los habrían enviado a lugares como Pompeya, sirviendo como esclavos en villas romanas opulentas como esta. Aquí, los seguidores del Dios de Israel se encontraban sirviendo a paganos, que adoraban a muchos dioses. Cada casa en Pompeya tenía un altar para sus dioses domésticos, los dioses de ese hogar. Pero podías tener pequeñas estatuillas de los dioses que quisieras adorar. Y podías escoger y elegir. Por ejemplo, los comerciantes tenían a Mercurio, porque traía ganancias. Todos estos dioses daban protección. Solo habría habido un grupo, los judíos y los seguidores de Jesús entre los judíos, que habrían dicho, Dios no los va a proteger. Quemaron su casa en Jerusalén. Serán castigados, a menos que cambien su forma de actuar. Exacto, es una forma de pensar muy distinta. Puede que los romanos no estuvieran pensando en el castigo divino, pero los esclavos sí. Hay evidencia muy clara y contundente en los hechos y en otros documentos históricos de que el cristianismo era una religión que tenía un gran atractivo en la comunidad de esclavos. Pero sería difícil de comprobar arqueológicamente. En la antigüedad había una jerarquía en las formas de escribir. Así que la parte más grandiosa, la parte pública, es que tomas un gran pedazo de mármol y escribes en letras enormes, así de grandes, el nombre del emperador y el anuncio oficial. Mientras que en un grafito, haciendo rayones, tal vez con un estilete o algo así, escrito en la pared a toda prisa por alguien que no debería estar escribiendo en la pared. Tal vez ahí, si puedas encontrar ecos de la voz del cristiano reprimido. El profesor Wallace tiene razón. La voz reprimida puede escucharse en los graffiti que pasan desapercibidos. El primero, en la pared de un baño antiguo. Aquí estamos, en una letrina. Creo que esta es una de las pruebas más contundentes de la presencia de judíos en Pompeya. Toda esta pared de la letrina básicamente está ocupada por un enorme mensaje. No es un mensaje agradable, pero menciona a una mujer llamada Marta. Hebreo. Sí, es hebreo. Y esto es lo que dice. Este es el comedor de Marta y luego, al final, Cacat. Ella defeca en su comedor. Quien escribió sobre Marta dice, mira, Marta defeca donde come. Sí, pero no solo tenemos el nombre Marta. Además, triclinium se escribe Triclinum en latín. Se escribe como suena, pero aquí triclinium tiene una H, así que se pronunciaría triclinium en vez de triclinium. ¿Un hablante de latín de Italia? Nunca lo habría escrito, nunca lo habría pronunciado así. Ellos solo habrían dicho triclinium. Marta y la persona que escribe sobre ella tal vez eran judíos. Y probablemente esclavos. De hecho, puedes ver que si estás sentado aquí usando la letrina, estarías viendo directamente a esa pared con esta enorme inscripción. Es imposible ignorarla. Básicamente, esto es evidencia arqueológica contundente de que había esclavos judíos, tal vez judeocristianos, aquí en Pompeya, antes de la erupción. Sí. Entonces, un chiste burdamente rayado en la pared de una letrina se convierte en evidencia sólida de que había judíos, y quizás cristianos, en Pompeya en el momento de la erupción.
eran esclavos. Esa es la clave. Estos esclavos bien pudieron haber sido los protagonistas en la conversión de Roma al cristianismo. Piénsenlo. Esclavas como Marta pudieron haber escuchado el sermón del monte de Jesús y aún así terminar en un burdel como este, en Pompeya. Estoy convencido de que la erupción del monte Vesubio que destruyó Pompeya y la vecina Herculano también ayudó a impulsar el cristianismo en el mundo romano. Hasta ahora, hemos mostrado evidencia de que esclavos hebreos y quizás cristianos vivían en Pompeya en el momento de la erupción. También vimos que una de las esclavas tenía el nombre hebreo de Marta. La evidencia sugiere que personas como Marta ayudaron a convertir a Roma del paganismo al judaísmo, y especialmente al cristianismo. Pero cuando llegó aquí, lo mejor a lo que Marta podía aspirar era ser sirvienta en una casa. Su otra opción era vivir en un burdel. Ya llegamos. Estamos en el pasillo. Se siente encerrado. Sí, este es el primer cuarto. ¿Habría cojines en las camas? Sí, habría cojines en las camas. Pompeya era una ciudad concurrida, con gente que estaba de paso. Podías conocer gente de todas partes. ¿Son libres o esclavas? Probablemente esclavas. Alguien diría que es erótico, pero se ve violento. Si eras esclavo en el mundo antiguo, no tenías mucho control sobre tu vida. Definitivamente, no era una existencia agradable. Hay evidencia de que algunas de estas mujeres que terminaron en este burdel eran cristianas, traídas como esclavas tras la caída de Jerusalén. Cruzando la calle, hay un edificio conocido como el Hotel de los Cristianos. Vamos entrando al atrio. Esto se llama el Hotel de los Cristianos, en parte porque hay muchos cuartos pequeños alrededor del atrio, así que se piensa que esto pudo haber funcionado como algún tipo de establecimiento de hospitalidad. Pero lo de los cristianos, porque muy temprano, en 1862, se descubrió un grafito muy enigmático. Pero hay una palabra que ha fascinado a todos: cristianos. Este grafito de carbón se había conservado bajo ceniza durante 1800 años, hasta que los arqueólogos lo desenterraron. Pero quedó expuesto a los elementos. Como estaba escrito con carbón, con unas cuantas lluvias y algo de sol, desapareció en 2 años. Pero en el poco tiempo que pasó entre su descubrimiento y su desaparición, hubo tiempo para que 2 expertos hicieran sus trazos. Todo mundo ha trabajado con estas calcas que se hicieron en 1862. Entonces sería el testimonio arqueológico más antiguo de la palabra cristiano en cualquier lugar. Cristianos como identidad social. Pero el problema es que nadie le hallaba pies ni cabeza, ¿no cree usted? Bastante. Hay muchos graffiti, obviamente. Es más de una palabra, pero la escritura que la rodea es bastante confusa, como si fueran balbuceos. Y para 1926, al profesor Newbold, ¿qué idea se le ocurrió? Se le ocurre la idea de que tenemos una inscripción que dice cristianos, una transcripción fonética aramea, escrita en caracteres latinos. Según esta teoría, el arameo es la lengua que hablaba Jesús, parecida al hebreo. Para entender la inscripción, solo tenemos que cambiar las letras latinas por letras arameas. Cuando lo haces así, hasta yo lo puedo entender. En hebreo moderno, dice, una mente extraña se ha apoderado de A. No nos dice quién sea A, que ahora es retenido como prisionero entre los cristianos. Así sí me hace sentido. Si llegas con tu grupito de amigos a un hotel, cruzando la calle frente a un burdel, y uno de los tipos con los que querías irte de fiesta desaparece. No le gusta hacer eso. Ya vio la luz, ha nacido de nuevo. Hasta le darían ganas de rayar la pared. Es un prisionero y se está perdiendo de la diversión. Ahora ya tenemos evidencia arqueológica de que algunos de estos esclavos sexuales contraatacaban con la religión. Convertían a algunos de los romanos paganos a la nueva religión, el cristianismo. Hasta podríamos decir que conocemos a uno de ellos por su nombre, que empieza con A. Si algunos romanos se convertían al cristianismo, ¿qué fue lo que les pasó? ¿Qué le pasó a A? Los textos nos dicen que soltaban perros salvajes contra los cristianos, que estaban envueltos en pieles de animales. Y en la cercana Pozzuoli, tenemos evidencia física de esos primeros cristianos.
Tenemos grafiti antiguos de un hombre envuelto en una piel de animal. Datado en el siglo I después de Cristo, este es el grafito más antiguo de una crucifixión que se haya encontrado. Caricaturiza a la persona crucificada representándola con una nariz grande. Se ve al crucificado de espaldas, por lo que claramente se distingue la cruz. Fue fotografiado en 1926, pero hoy en día, como pasa con muchos otros hallazgos de grafiti, parece que nadie sabe dónde está. Siguiendo el informe arqueológico original, que dice que la crucifixión fue grabada en la pared de una antigua taberna, Cynthia y Rebecca deciden encontrarla. Es un grafito antiguo de una crucifixión. Creí que lo veríamos sin problemas. No. Las autoridades con las que platiqué no saben nada de él. Yo les sugiero que mejor empecemos por acá. Ok, Vamos. Aquí en esta zona encontraron una serie de tabernas. Cerca del servicio postal. es aquí. Muchas gracias. En serio, muchas gracias. Por fin llegamos. Es algo antiguo, de un registro arqueológico. Está algo escondido. También hay una entrada. Debe estar por allá. Después de dar de vueltas, los investigadores creen que por fin encontraron la red de tabernas antiguas. Son ruinas romanas. Ahí se ve el yeso. Sí. Debe haber tabernas por todos lados. Te encuentras un edificio y abajo hay restos romanos. Sí, lo interesante sería si pudiéramos entrar, caminar por ese pasillo y ver si solo hay un cuarto atrás o si conecta con otro espacio. Mira, ya no tenemos que tocar el timbre. Esta cadena ni siquiera tiene candado. Vamos a entrar. Sígueme. Hubiéramos traído una linterna. Mira, qué bien, trajiste una. La traje de casualidad. Mira, no está abierto al público. No, y hay una infinidad de cuartos. Sí, esto no se acaba. Mira, hay yeso antiguo por allá. Es la pared cubierta de blanco. Esto parece una antigua, porque en los graffiti antiguos, en lugar de tener una barra horizontal, tiene una especie de V. Un tesoro de grafiti antiguos, pero ningún boceto de una crucifixión. Ellos siguen buscando. Después de horas de búsqueda, encuentran el lugar exacto donde originalmente se descubrió el grafito de la crucifixión. Pero todo lo que no está grabado en piedra desaparece rápidamente. Por eso es difícil encontrar graffiti. El yeso es tan frágil que fácilmente se desprende de las paredes. Y tenemos muchísima suerte cuando alguien toma una foto y la publica, porque será lo único que tengamos 50 años después. Por suerte, la fotografía sobrevive. Esto es evidencia de que, antes de la erupción del Vesubio, cientos, si no es que miles de romanos, siente como, pagaron con sus vidas por su fe cristiana. Sin embargo, la Roma pagana no lograba erradicar la nueva religión. De hecho, hay evidencia arqueológica de que los adoradores del Dios de Israel estaban advirtiendo a sus amos romanos que estaban marcados para una destrucción total. Hablando de artefactos antiguos, a la gente le gustan las cosas grandes, villas, columnas, templos. Ignoran las cosas pequeñas, como los graffiti. Pero como hemos visto, los graffiti nos pueden decir mucho. En Pompeya, los graffiti nos dicen que había judíos y cristianos aquí antes de la erupción. No solo eso, los graffiti nos muestran que algunos de estos cristianos convertían a sus amos romanos a su nueva religión. De hecho, estos nuevos conversos estaban pagando un precio muy alto por lo que ahora creían. Dimos la imagen más antigua de una crucifixión encontrada en cualquier lugar. Y tenemos evidencia arqueológica que los judíos y cristianos de Pompeya estaban advirtiendo a sus amos romanos, advirtiendo a sus vecinos paganos que pronto sufrirían la ira del Dios de Israel. En 1921, se publicó una fotografía de un grafiti en una pared. La acompañaban indicaciones para llegar a una dirección específica en Pompeya, la Casa 14. Por aquí. Ya no hay yeso. Pero tenemos una muy buena foto. Tenemos dos palabras, una en griego, otra en latín y 2 estrellas. ¿Qué piensas? Empecemos por la palabra de en medio. Es un intento de representar en letras latinas la palabra jerem, una de las palabras más escalofriantes en la lengua hebrea. Es la palabra que se usa en la Biblia
cuando Dios arrasa con un lugar por completo. Sodoma y Gomorra se volvieron Jerem. Y luego tienes Poenium, que no es latín, sino una palabra latinizada. Creo que viene del griego poenei, que significa golpear o castigar. Golpear, destruir por completo, y luego hay 2 estrellas. Estrellas salomónicas de 5 puntas, como en los tazones mágicos. Esto nos muestra que la gente en esta cultura, especialmente judíos y cristianos, advertían a sus amigos y vecinos, diciendo, solo esperen. Ustedes creen que viven en la opulencia, que todo está bien, que todo está en paz. Esperen, porque Dios tiene algo que decir. En un esfuerzo por identificar el contexto en el que se encontró el grafito, Jerem, Sinfla y el profesor Tabor van a una bodega del lugar. Aquí es. Vamos. Quieren identificar la casa donde se encontró el grafito. De repente, para su sorpresa, un trabajador saca la inscripción Jerem original. Gracias. Fue retirado hace unos 50 años. Y hasta ahora, solo teníamos la fotografía. Por fin, este es el original. Dijeron que no existía. No pensé verla. Aquí dice Jerem y acá Poenium. Se ven claramente. Y ahí están las 2 estrellas salomónicas. ¿Por qué es importante hallarlo en Pompeya? Sabía que estaba en una casa. ¿Pero de quién? ¿Y qué más sabemos de ella? Lo más importante en la arqueología es interpretar el grafito, pero también dónde se encontró. Contexto. Sí, contexto, para que sea una historia y no solo las palabras. Justo en ese momento, sale Francesco, uno de los trabajadores presentes durante el descubrimiento de este grafito. ¿Nos explica, por favor, dónde se encontró? ¿Dónde lo encontraron? Fue encontrado en la casa Pacuio Proclus, ubicada en la Vía de la Abundancia. Esto no es lo que fue publicado. No es la casa 14. La casa de Pacuio Proclus fue encontrada con una pintura del dueño y su esposa en la pared. Francesco mandó a Sinja al lugar correcto. Se ve que el yeso salió del costado de la puerta. Parece que las estrellas salomónicas se usaban como amuleto para proteger a la familia del Jerem o destrucción que creían se aproximaba. La gente ponía símbolos paganos en sus entradas, como protección para su casa. Suena lógico que un cristiano, un judío que rechazó el paganismo, también pusiera sus inscripciones en el vestíbulo. ¿Sabemos algo sobre este hombre? Es conocido por ser dueño de algunas panaderías aquí en Pompeya. Durante un viaje a Jerusalén, se convirtió al cristianismo. ¿Cómo sabemos que se convirtió al cristianismo? Hay evidencia que retiró los símbolos falsos. Los símbolos falsos puestos en los hornos de mercurio. ¿Los falos? ¿Cubrió el falo? Sí, por piedad. El dueño de esta panadería era una panadería, tenía estos penes, falos, como amuletos de buena suerte. Pero esta es la clave. ¿Ven esos 2 tonos? Son una pista. Nos dicen que algo fue enyesado por encima. Quien puso ahí ese amuleto, de repente ya no lo quiso tener ahí. Se volvió cristiano. Francesco le muestra a Sinja una última y asombrosa prueba. El mismo dueño de la panadería, que escribió palabras bíblicas en su entrada y cubrió los falos, puso una cruz en una de sus panaderías. ¿Ya la vieron? Es una cruz igual a la de Herculano. Este grafito de cruz es importante. Y en cuanto al enyesado, este grafito se ve casi idéntico a la cruz encontrada en Herculano. ¿Dónde la hallaron? La hallaron sobre este horno. Esto resuelve la interrogante, no era una repisa para libros. Debió ser usada como un símbolo religioso. El conjunto de pistas que apuntan a un movimiento cristiano temprano en Pompeya es increíble. Una cruz encontrada en una panadería, un panadero que cubre símbolos fálicos y el mismo panadero que en su propia casa tiene un grafito con la palabra hebrea para destrucción total. Parece que intentaba proteger a su familia de lo que creía que era una destrucción inminente. Esa destrucción no tardó en llegar.
En el año 79 después de Cristo, apenas 9 años después de que el templo en Jerusalén fuera destruido, comenzó a caer ceniza sobre Pompeya. Aquí estaríamos parados dentro del volcán, en la boquilla de un gigantesco motor de cohete, lanzando su propulsión directamente hacia el espacio. Técnicamente, 10.000 toneladas de roca que se elevan a la atmósfera cada segundo, fluyendo como un gigantesco tsunami al rojo vivo sobre la Tierra. Y la nube en sí está tan caliente como para irradiar el calor necesario para incendiar los árboles que giran en torno a la gente. Si vieras que esto viene hacia ti, querrías huir, pero simplemente no tendrías oportunidad. Para experimentar la devastación desde la perspectiva de una familia pompeyana, Charles Pellegrino lleva a Simha de la boca del volcán hasta una casa de clase media en las afueras de la ciudad. Charlie, ¿cuál es la importancia de este lugar? Algunas de las cartas y escritos romanos que han sobrevivido, específicamente Plinio el Joven, quien tenía 17 años en ese momento, nos da la hora del inicio de la erupción alrededor de la hora de la comida. Y lo que estamos viendo aquí es la erupción relativamente moderada. Hubo personas que subieron encima de la piedra pómez, esperando que lo que sea que estaba pasando se desacelerara, detuviera. Es como en las inundaciones. Quieres subir lo más alto, rogando que pare, pero te va a arrastrar la corriente. Exacto. Y justo sobre esta capa más arriba, encontramos a la gente en sí. Sigamos los pasos de la familia. Bien. Subamos. Tal vez la gente improvisó un refugio rudimentario, porque así lo sugiere la madera que se ve por aquí. Herculano muere entre las 12 y la 1 de la mañana. La primera nube piroclástica atraviesa Herculano como acero al rojo vivo saliendo de una fundición. Y en un periodo de unos 3 segundos, cada persona, cada animal, cada planta, las termitas e incluso las bacterias son carbonizadas al instante. En Pompeya la vida es normal por un rato más. A las 7:30 de la mañana ocurre la cuarta nube piroclástica. Aquí. Justo aquí. Megatones, literalmente. Y avanza por el suelo como un tsunami hecho de ceniza. Y aquí, en un lapso de unos 2 segundos, tal vez menos de un segundo, la gente habría muerto. Estas son las personas que alcanzaron a llegar a la cima. Aquí, incluso, se puede ver una figura que puso su brazo sobre otra figura. Hay esqueletos abajo de estas figuras de ceniza. Esta es una escena muy triste, porque parece que uno protege a otro. ¿Serían padre e hijo? Bueno, no se puede saber qué hay aquí hasta que se usen rayos X. Dios. Podría ser inflamación o un hombre protegiendo a una mujer embarazada de que la ceniza entre por su boca. Cuando dijiste eso, de repente me di cuenta que estamos viendo a una mujer embarazada y su esposo tratando de protegerla. Sí, y refleja nuestra condición humana. Incluso en un momento como este, sigue viva esa ternura mutua. Es una cultura distinta, pero seguimos siendo los mismos seres humanos. Pocas semanas después de la erupción, es posible que hayan muerto hasta 20.000 personas, una cifra abrumadora. Pompeya fue arrasada, sobre todo para los estándares de su época. La gente murió instantáneamente. Miles de cadáveres yacían en sus casas y afuera en las calles. Toda la ciudad quedó sepultada bajo pequeñas piedras pómez y ceniza hasta las azoteas. Pero hay evidencia de que, después de la erupción, romanos de otras ciudades cavaron túneles a ras del suelo, arrastrándose a gatas. Estando cara a cara con la destrucción, los que cavaban los túneles registraron su interpretación de los hechos como la ira de Dios. Post fata novissima, después de los más recientes sucesos. El sol fortalece a la gente que complace a Dios a diferencia de la gente fría. Casi suena como una referencia bíblica a un castigo por la ira divina. Hay personas que complacen a Dios. Y hay aquellas personas, los paganos, que no complacen a Dios y están muertos. Están congelados.
Literalmente puedes ver la ira de Dios. Sorprendentemente, la erupción del Vesubio se parece mucho a una historia mucho más antigua, que judíos y cristianos conocían muy bien. Sodoma y Gomorra, ciudades hermanas, cuyos habitantes eran famosos por sus desviaciones sexuales. El libro del Génesis relata que, como castigo por sus pecados, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego y azufre. Increíblemente, hay un grafito que vincula directamente a Pompeya con Sodoma y Gomorra. Hoy en día se ha convertido en una especie de caseta de vigilancia moderna, pero en el siglo I, esto era la casa de alguien, y tal vez el día de la erupción o incluso el día antes de la erupción volcánica. Alguien apresuradamente garabateó en la pared con carbón las escalofriantes palabras: Sodoma y Gomorra. ¿Dices que literalmente alguien escribió esto mientras caía la ceniza? Sí, posiblemente, pero ya no existe. Estaba en una de estas paredes que enyesaron, y se la llevaron a algún museo. ¿Cómo interpretas que aquí hubiera una inscripción en carbón? Debe ser un judío o un cristiano que está pensando: ¿por qué está haciendo erupción el volcán? Porque esto es Sodoma y Gomorra, y Dios está castigando a este lugar. Es increíble. ¿Nos estaremos proyectando en su interpretación? ¿Qué tenemos aquí? Es como si nos dijera: ya entendimos. Los cristianos y los romanos vieron la erupción del Vesubio como la ira de Dios. En el último libro del Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis. Cuando lo lees, podría ser una descripción de la destrucción de Pompeya. Espérame, ¿dices qué? Pompeya se menciona en el Nuevo Testamento, pero no por nombre. El texto dice que Babilonia va a caer. Babilonia quiere decir Roma. Va desde la ciudad de Roma hasta la cultura romana. Pero ese texto se data a tiempos del emperador Tito. Por el año 79 se escribe este texto. Y habla de que dicha ciudad será destruida en 1 hora. El humo del incendio se verá desde su puerto. Y menciona la fornicación y la inmoralidad. La compara con Sodoma y Gomorra. Sugieres que oculto a simple vista. En el Nuevo Testamento, este suceso se interpreta como castigo divino. Ellos vieron el incendio de Pompeya como el principio del fin. ¿Cómo sabemos que Roma cae en picada? Dios la quemó en un solo día, como a Sodoma y Gomorra. Y esto pasó justo donde estamos parados. Imagino un esclavo de Tierra Santa escondido en un rincón. No hay escapatoria y la ceniza cae del cielo. Él o ella, alguien como Marta, habría visto la gloria del templo en Jerusalén y su destrucción. Luego, en Pompeya, como esclavo, habría sido testigo e incluso tal vez habría experimentado violencia y orgías. Ahora, mientras caía la ceniza del Vesubio, me imagino perfectamente a Marta tomando un poco y escribiendo el epitafio de Pompeya, Sodoma y Gomorra. Menos de 2 años después de la erupción, el emperador Tito murió. Algunos romanos se convirtieron al judaísmo, pero un grupo más numeroso se convirtió a la nueva secta judía, más accesible, que ya empezaba a llamarse cristianismo. Fue este grupo el que sentó las bases para que todo el imperio se volviera cristiano menos de 250 años después de la erupción. Y para que el cristianismo se convirtiera en la religión más numerosa del mundo. Y todo esto se logró con un poco de ayuda de un volcán llamado Vesubio.